Vamos. Bueno. El último tema se llama, como sabrán, diagrama de Gantt. De alguna manera engloba, unifica todo lo que vimos, porque es una herramienta que se utiliza específicamente para planificar proyectos. ¿Bien? El diagrama de Gantt, si uno lo quiere ver de alguna manera sencilla, es un calendario. ¿Sí? Un calendario en el que vamos a plasmar la serie de actividades requeridas para un proyecto. Bien, para un proyecto puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa que nosotros estemos planificando realizar a futuro. El diagrama de Gantt nos ayuda a hacerlo ordenadamente y también permite la unificación de criterios y objetivos entre varias partes o entre varios actores de este proyecto. Porque un proyecto puede ser unipersonal o involucrar a un montón de gente. Bien, entonces, este diagrama en particular tiene en cuenta múltiples enfoques y múltiples características de múltiples actores. Bien, vamos a ver un poco la definición seguramente de Google, ¿no? O de Wikipedia, que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas y actividades. Bueno, con un lenguaje u otro es más o menos lo mismo, pero quizás a esta definición lo que le falta es justamente esa idea de calendario, esa idea de unificación de criterios y de incorporación de estos múltiples actores que pueden estar plasmados o vinculados mediante este diagrama. ¿Sí? Pero lo importante es que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es planificar. ¿Bien? Planificar acciones. Bien, ¿quién era este tal Gantt? ¿No? Vamos a mencionarlo siempre una breve reseña histórica cuando corresponde, sobre todo algunos más remarcables que otros. Pero lo importante de Henry es que fue discípulo de Taylor y a su vez contemporáneo de Ford. ¿Sí? Henry Ford fue, en lo que respecta a los procesos industriales, un innovador, ¿no? Gantt y Ford, de hecho, trabajaron en conjunto, pero con alguna diferencia de criterio. Si bien los dos tenían como doctrina esto que dice acá, la mejora de la productividad, porque estamos hablando de una época post-revolución industrial, en donde explotaron, ¿no? Todas las técnicas de manufactura, muchas de las cuales vemos hoy, estamos viendo en esta materia, muy ayornadas y muy mejoradas con el tiempo. Pero la diferencia por ahí entre Gantt y Ford es que Ford, la escuela fordista, era exclusivamente en cuanto a los rendimientos, ¿no? Todo se hacía un poco maquiavélico, ¿no? Lo que importaba era el fin y no los medios. Cualquier cosa destinada a mejorar la productividad era bienvenida y se analizaba. En cambio, Gantt, si bien tenía más o menos el mismo concepto, quizás está un poco más ayornado a los tiempos de hoy, porque una de las premisas de Henry Gantt era mejorar la productividad a través de las personas. Inclusive, él propuso los estímulos económicos, ¿no? En base al rendimiento. Así que fue un primer enfoque, quizás uno de los primeros enfoques humanitarios, ¿no? Que relaciona la productividad a través de las personas y gran parte de lo que vimos quizás en recursos humanos. Así que no solo le debemos esta herramienta, que después fue mejorada, también no es que estamos usando específicamente lo que él postuló, pero sí es una herramienta que se empezó a utilizar en el Fordismo para planificar no solo proyectos, sino la producción casi diaria, ¿no? En realidad la producción del momento era un proyecto, porque fabricar autos en línea, como hizo Ford, fue totalmente innovador. Así que hacía falta herramientas que estuvieran a la altura, y en ese caso eran desarrollos casi a la medida, ¿no? De la industria. Bien. Ok, dicho esto, vamos a primero mencionar, que no sé si lo hicimos hasta ahora, el software que se utiliza por lo general para hacer diagramas de Gantt, en forma profesional, digo, ¿no? El más
definitivamente más, llamémoslo, utilizado, bueno, más difundido, es el Microsoft Project. ¿Sí? O sea, en cualquier trabajo que requiera la utilización o la planificación de un proyecto, el Microsoft Project prácticamente es el que está a la cabeza de todos los demás. Pero claro, es el pago, es pago, porque es de Microsoft. Después hay otros de código abierto, pero después está Gantt Project, que es compatible, además de gratis, compatible con Microsoft Project. ¿Bien? Así que estos software, si bien eh, bueno, sí, sí, puede ser, no digo que haya inventado todo, pero respondo a lo que dice Mauro al chat. Sí, sí, no digo que inventó todo, ni siquiera inventó el auto, sí la fabricación en línea. Bien. Sí, sí, por supuesto que uno se basa en su experiencia en muchas cosas para el desarrollo, lógicamente. Si bien el Gantt, el diagrama de Gantt, se puede hacer en un papel cuadriculado, y en casi cualquier software que permita hacer un dibujito, estos programas que yo acá les propongo, no solo tienen la capacidad de hacer el dibujito y el cronograma, sino también tienen capacidad de permitir correcciones, calcular y recalcular tiempos, etcétera. Si ustedes lo hablan, bueno, la verdad que no nos da el tiempo para investigar cada uno de estos programas, pero después cuando veamos qué es el diagrama les voy a comentar qué es lo que algunos de estos programas les permite hacer. Bien. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se puede usar un diagrama de Gantt? Bueno, en la construcción es casi obligatorio. O sea, entre las herramientas de la construcción viene el pico, la pala y el diagrama de Gantt. Es más, el diagrama de Gantt viene inclusive antes que todo. Antes que todo viene el diagrama de Gantt. O sea, en realidad viene el proyecto financiero, ¿no? O el anteproyecto financiero, obviamente, y una vez que está garantizado el retorno y la utilidad, viene ahí el diagrama, cuando se concreta, una vez que concretamos la obra, el diseño, bueno, ahí, y los costos, ahí viene el diagrama de Gantt, cuando empezamos a hacer la obra. Es la herramienta fundamental, antes que todas. Porque después van a ver, por cómo se construye, que no se podría prácticamente hacer una obra civil, salvo que sea una casita muy chiquitita. Pero aunque se haga, el diagrama de Gantt, uno lo tiene en la cabeza. Dice, primero tengo que hacer las paredes, después el techo, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya es una especie de diagrama de Gantt. Luego, obviamente, si quisiéramos el proyecto fuera a realizar un nuevo emprendimiento, no solo con respecto a la construcción o alquiler de un local, remodelación, trámites de habilitación, equipamiento, dotación de personal, todo lo necesario hasta la puesta en marcha, la apertura de la empresa, o también una nueva línea de productos, donde uno hace un estudio de mercado, fabrica un prototipo, diseña, calcula los costos, planifica una estrategia de marketing, realiza el lanzamiento. Bueno, eso también es un proyecto que se puede hacer con un diagrama de Gantt. Cualquier proyecto comercial industrial, ¿bien? De hecho, cuando uno va a encarar un proyecto en una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, tiene que, de alguna manera, no solo el proyecto económico, sino también los pasos para saber cuánto va a dar, porque en las finanzas, yo ya les había comentado, no solo es el dinero y el riesgo, sino también el tiempo. Porque no es lo mismo ganar 1000 por día que 1000 dentro de un mes. Me refiero haciendo la misma inversión. Entonces, tiene que haber un plazo posible, real. Nunca va a ser real porque es una planificación y siempre la realidad va a ser distinta. Bien, pero el diagrama de Gantt me permite mostrar todos los pasos y cuál va a ser la duración de este proyecto que yo, por ejemplo, estoy proponiendo económico, digamos, ¿no? Por así. Bien, haciendo esta introducción, entonces vamos a un ejemplo de lo que sería un diagrama de Gantt muy rudimentario, ¿no? Muy rudimentario.
sea, tenemos una serie de tareas con fechas de inicio, con fecha de finalización, o sea, cumplimiento. Inclusive podría yo, con el software que les mencionaba, introducir porcentajes de avance, ¿no? Qué tan avanzada está la tarea, inclusive también tildarla cuando está finalizada. Pero este es un ejemplo muy básico, ¿no? Porque es algo que se hizo prácticamente con un Excel, un dibujito. Este es otro ejemplo básico de una planificación, podría ser una actividad educativa, también hecho con Excel, pintando cuadraditos. No es lo ideal, pero de alguna manera es una planificación. No es lo que propone el diagrama de Gantt, pero es mejor que nada. Y y ahora vamos a ver cómo verdaderamente, porque esto está al alcance de todo, me imagino que no hay que explicarlo, esto es muy simple y muy evidente. Bueno, vamos a ver cómo se realiza verdaderamente un diagrama de Gantt. O sea, ¿cuáles son los pasos? Primero vamos a ver los componentes. ¿Cómo se compone un diagrama de Gantt? Bien, tenemos por un lado tareas, que son las distintas actividades, o sea, lo que conforma el proyecto. Todas las tareas necesarias para la realización del proyecto. Las tareas tienen la particularidad de que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Por ende, tienen duración en el tiempo. ¿Bien? En cambio, los hitos son eventos instantáneos, de duración cero. ¿Bien? Las tareas se representan con un rectángulo y los hitos se representan con un rombo. Ahora, ustedes me podrían decir con total tino que no hay ningún evento que dure cero. Bueno, es correcto, cero a los efectos de la duración del proyecto. Digámoslo de esta manera. Supongamos que tenemos una obra en construcción, ¿no? Una obra civil. Entonces, un hito, una obra civil puede demorar meses, años. Bien. Un hito sería, por ejemplo, inicio del proyecto. Y otro hito sería finalización del proyecto. El hito finalización del proyecto es casi obligatorio en todos los Gantts. Prácticamente, fin del proyecto. Es un hito y tiene una duración cero. Pero también podría haber un hito que sea intermedio, ¿no? O sea, como por ejemplo decir aprobación de los planos, aprobación de la habilitación. Entonces, quizá la aprobación de los planos, bueno, entre que uno se entera, lo comunica y todo, demanda horas. No digo el trámite de los planos, digo el momento en que uno se notifica y notifica a los demás de que los planos están aprobados y que se puede comenzar el proyecto. Bueno, la duración no es cero, pero los efectos de una obra que dura meses o años, imagínense que algo que dura horas es cero. ¿Está bien? Es como si fuera cero. Para el diagrama de Gantt, eso es un hito. Bien. Relaciones son los tres componentes básicos. Y esto es lo que no estaba incluido en los gráficos que vimos antes, porque nos marcan la interdependencia entre las tareas e hitos. ¿Bien? ¿Cuál viene después de cuál? Y hay algunas que son estrictas y otras que no lo son. Entonces, con estos tres componentes, las relaciones son flechas en general. O sea, las tareas son rectángulos, los hitos son rombos y las relaciones son flechas. Entonces, con estos tres componentes ya se puede construir un diagrama de Gantt. ¿Cómo? ¿Cómo hago la construcción? Bueno, primero, listo las tareas en el orden en que tienen que sucederse, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una casa. Bueno, cimientos, elementos de sostén, columnas, vigas, cubierta, paredes. En ese orden, yo no puedo poner la cubierta antes de los elementos estructurales que la sostienen, por supuesto, ni puedo revocar, ni puedo pintar las paredes antes de revocarlas. Entonces, como para construir una casa hay que cumplir ciertos pasos en un cierto orden, las tareas se deben describir y enumerar en el orden cronológico en el que se tienen que suceder. Hay algunas tareas que pueden, sin embargo, sucederse simultáneamente, en paralelo. Bueno, perfecto. Una se pone detrás de la otra y en el diagrama después vemos cómo se resuelven, pero básicamente se dibujan las tareas, es decir, los rectángulos, en forma paralela y listo.
Bien. Luego se traza un eje temporal, forma horizontal, con la escala de mayor conveniencia. ¿Qué quiero decir? Bueno, si yo voy a hacer por ejemplo, hablábamos de una obra civil, la escala podría ser semanas. Si yo tengo que hacer un viaje a Marte que dura años, podrá ser meses. Y si yo tengo que lanzar un nuevo producto, la escala podría llegar a ser días. ¿Sí? O sea que en general las escalas pueden ser días, semanas, meses o eventualmente años. Ahora bien, de nuevo, cuando nosotros esto lo hacemos en un Excel, en un papel, dibujar cosas de pocos días en algo que tiene una escala de meses es verdaderamente complicado. El software lo que me permite es hacer zoom. Yo puedo, en un software, poner tareas que duran días en un Gantt que dura años y después le hago zoom y cuando, digamos, puedo verlo en detalle a medida que pasa el tiempo o la escala mínima es semanas, dice el apunte. Bueno, está bien, pero podría ser días. Quédate tranquilo, créeme a mí. Bien. Supongamos que ustedes quieren hacer un diagrama de Gantt de unas vacaciones, planificar unas vacaciones. ¿Cuánto duran unas vacaciones? 15, 20 días, un mes. Bueno, el que tiene suerte, un mes. Entonces van a recorrer distintos países, van a viajar, a hacer viajes intermedios. Bueno, perfecto. Perdón. En ese caso, el diagrama va a estar en días. Porque quizás en un país están 2, 3 días. ¿Ok? Así que podría llegar a ser días tranquilamente la escala. De hecho, el software permite una planificación en días. Bueno, por último, una vez que tenemos las tareas enumeradas y el eje de tiempo, dibujamos rectángulos para las tareas, las relacionamos con flechas cuando haga falta y los hitos con rombos. Por supuesto, haciendo coincidir el inicio, fin de cada una con el eje temporal. Y por supuesto, la finalización total del proyecto, al final de todo, con una cierta fecha, ¿no? O sea, nosotros hacemos un diagrama de Gantt para realizar un cierto proyecto en un cierto tiempo, con lo cual, perdón, me agarró un tos. Con lo cual, si planificamos comenzar tal día y el proyecto dura 2 meses, bueno, la fecha de finalización estará prevista para 2 meses dentro de ese día. ¿Ok? Por supuesto que, como decía, toda planificación puede sufrir cambios y esto puede modificarse. Lo bueno de los software, de nuevo, otra de las ventajas, es que cuando yo modifico algo porque se atrasó o se adelantó, el software me recalcula y redibuja todo automáticamente. Si yo lo hice en un papel, tendré que tirarlo y volver a dibujar, ¿no? Bueno, la construcción del diagrama que decía recién, básicamente es esto. Enumero las tareas en el orden en que suceden. Primero la tarea 1, después la tarea 2, 3, 4, un hito. Luego, trazo la línea de tiempo que tendrá que tener la escala más conveniente, de acuerdo a lo que yo vaya a planificar, y la duración total. O sea, la duración total, si yo le hago una hoja, me tiene que entrar en la hoja. Así que la escala de tiempos tendrá que ser acorde. Y si yo no puedo representar algunas tareas muy cortas, tendré que usar una hoja más grande, no queda otra. Lo ideal, y la idea obviamente es usar un software para hacer esto. Y una vez que tengo eso, el tercer paso es ubicar cada tarea y su relación con otras tareas. ¿Bien? Cuando estas relaciones son de restricción, en el software se debe marcar, y ahora lo voy a explicar, que la tarea 2 no puede comenzar hasta que no esté finalizada la tarea 1. O, por ejemplo, que la tarea 3 no puede comenzar hasta que no esté finalizado el 50% de la tarea 2. Esas relaciones son restrictivas. Y las que no, quiere decir,
Bueno, hacer la tarea 1 después que la 2 después de la 1, no importa cuándo, ¿ok? No tiene que ser en forma inmediata ni nada por el estilo, también se pueden atrasar. En general son todas restrictivas, ¿bien? Las que dependen una de otra, pero se pueden hacer no restrictivas. ¿En qué va a variar? Bueno, en que si se atrasa la tarea 1, el software, si la relación es restrictiva, va a retrasar la tarea 2. ¿Bien? Y por ende también la 3. Va a mover todo esto de acuerdo al retraso de la tarea 1 y así sucesivamente. Como decía recién, esta tarea tiene una duración, ¿bien? Una fecha de inicio, esto es una fecha, y esta es una fecha de finalización. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo hago a mano, tengo que tener en cuenta mínimamente que, por ejemplo, esta tarea 2 dura, supongamos, el doble que la tarea 1, y a mano tiene que ser más o menos en una escala que se visualice, diga, si esta tarea 2, por ejemplo, dura 30 días, esta dura 15, bueno, que esta sea aproximadamente la mitad que esta, ¿no? Si eso se lo voy a hacer a mano. Si lo hago con un software, se despreocupan por eso, lo va a hacer automáticamente. Así que es una de las cosas que le pido. Supongamos que, vamos a decir, por ejemplo, que esta dure 15 días y esta dura 30 días. Entonces, ok, la escala está bien. Ahora, si esta dura 15 días, si esta dura 20 días, evidentemente esta está mal dibujada. ¿Está bien? Porque esto 15 y esto 20 no da. ¿Ok? ¿Se entendió el dilema? Entonces, en base a lo que dice acá, más o menos esta tarea podría durar 30 días o 35 días. Aproximadamente el doble, porque tiene el doble de duración. El hito, como dijimos, es un instante. Este, por ejemplo, sería, para este ejemplo, fin del proyecto. Entonces, en este instante finalizo el proyecto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con respecto a la construcción del diagrama? ¿Lo vimos bien? Sí, creo que sí. Bueno. Profe, Sí. bueno, ahí está. Sí, yo tengo un par de dudas con respecto a esto. A ver. Primero, ahí usó dos flechas que son iguales y una que es distinta. ¿La que es distinta es particular por algo o solamente porque usted lo dibujó así? Ah, porque lo dibujé con el PowerPoint. Así, ¿no? Listo, perfecto. Segunda duda. Con respecto, supóngase al ejemplo que usted dio de la construcción de una casa. Yo tengo la aprobación de planos, remoción del suelo, inicio de base. Cuando yo termino la base, ¿puedo poner ahí un hito y de ese hito salir a, qué sé yo, levantar las paredes? ¿O el hito termina y termina todo? No, no. El hito es algo que vos querés marcar en general para destacarlo o por algún motivo. Por ejemplo, si vos terminás, vamos a decir que vos Sí, la casa, la casa. vamos a decir que vos realizás el llenado del encofrado, ¿no? El Sí, hormigonado. Pero sí. tenés que esperar el fraude 45 días. para poder realizar otro nivel. Los 30 días de fraude. Bueno, Sí. entonces, vos le marcás al diagrama que tiene que esperar 30 días y vos, que si querés, podés poner un hito, finalización o otra, finalización del fraguado. ¿Ok? Para marcar que en ese momento podés empezar lo otro, o no, o podés no hacerlo. Hay hitos, digamos. Vos en el Gantt, si vos lo haces con un software, le podés restricción, que la tarea 2 comience 30 días después que la tarea 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Gantt va a ser un espacio acá entre estas dos de 30 días, en la que no podés hacer la tarea 2 hasta que no pasen 30 días desde que finalizó la 1. Si vos querés marcar en el medio un hito, que es fin del fraguado o lo que sea, porque lo querés marcar por algún motivo, porque ese día puede comenzar otra cosa, bueno, lo marcás. Y si no, no lo marcás. Ahora, hay hitos que sí corresponde marcarlos, por ejemplo, este fin del proyecto, o aprobación de los planos. Porque si no, alguien que mira el diagrama y dice, ¿y por qué no puedo empezar ahora? ¿Por qué no puedo abrir la fábrica? Si ya terminé todo, no, porque tengo que, por ejemplo, que me aprueben la habilitación. Entonces vos lo Claro. dejás representado ahí, y porque si eso después encima se llegara a demorar, si no está marcado, ¿cómo sabes cuándo podés abrir la persiana?
¿Entendés? Entonces, hay algunos hitos que yo este diagrama de Gantt, por ahí me olvidé de decir para qué lo uso. ¿Para qué lo uso? Bueno, si yo lo voy a hacer para mí, solamente para mí, lo uso para marcarme un rumbo, ¿no? Decir, bueno, che, después cuando termine esto tengo que hacer lo otro, etc. Pero si yo, por lo general y sobre todo en una obra civil, yo lo hago no solo para planificar mis trabajos, sino el de los demás. Porque en una obra vos tenés múltiples contratistas que van a venir. Van a venir los que vienen a hacer el encofrado, los que vienen a hacer el llenado, los camiones de hormigón, por ejemplo, el alquiler de la bomba. Entonces, el del gas, el electricista o los electricistas, los pintores. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que, de alguna manera, planificarle el trabajo a todos. Y para todos tiene que estar claro. ¿Entendés? Entonces, los hitos, algunos, aportan información importante y otros no. ¿Ok? Otros son solo a título, digamos, de representar algo. En ¿Ok? nuestro caso particular van a ser de inicio y de fin, nada más. No, podría no ser así. Podría haber intermedios. Bueno. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, estaba hablando recién de un viaje. Bueno, querés Sí. planificar un viaje por varios países. Supongamos que el viaje dura 3 meses. Porque ya que está, bueno. Entonces, un día estás, vamos a decir, en Madrid y vas a Barcelona. ¿Está bien? Estás una semana en Madrid y una semana en Barcelona. Vas en tren. ¿Cuánto dura el viaje de Madrid a Barcelona en tren? ¿2, 3 horas? ¿4 horas? No sé. Como mucho, porque van rápido esos trenes. Bueno, entonces, ese viaje en tren, digamos, una semana estás en Madrid y una semana estás en Barcelona. Ese viaje en tren es un hito. ¿Ok? Claro. ¿Me explico? Ahora, si vos no lo marcás, el hito, ¿cómo apareciste de Madrid y de Barcelona? Vos querés marcar el viaje en tren por algún motivo, porque tenés los pasajes, qué sé yo, o porque tenés que sacar los pasajes, ¿sí? ¿Ok? Sí. Ahora, si fuera un viaje de 2 días y el viaje tenés que hacer un montón de cosas, tenés que dar una charla, asistir a una clase, ir a una obra de teatro, todo, y Ya viajar no 4 puede horas, ser un hito, ya y no puede viajar ser un 4 horas en el medio, y bueno, quizás ese viaje ya no es un hito, claro. dentro de ese cronograma tan ajustado con tantas tareas de 2 días. ¿Ok? Claro. Y las deme un segundo, ¿no? Que me lo tomo. ¿Y las relaciones también se grafican con tiempo o simplemente van directo a la otra tarea sin marcar nada? No, por eso. En el software, sobre todo, o a mano también uno lo puede hacer, pero en el software uno le puede poner a esa relación, a esa restricción, que tenga un plazo intermedio. Entonces vos le podés poner tantos días. Lo bueno del software es que si se atrasa la tarea 1, le va a recalcular, digamos, supongamos que vamos a tirar números, supongamos que la tarea 1, voy a anotar, empieza el 1 del 1, ¿no? Y termina el 1 del 2. Y supongamos también que hay una restricción de la 1 a la 2 de 30 días. La voy a buscar así nomás para... Bien, 30 días. Con lo cual, la tarea de 2, cuando... Esa sería la tarea 3. La tarea Perdón, 2 la es la tarea 2. 3, la tarea 3. La tarea 3, ¿cuándo comenzaría? Si esto fuera así. Y comenzaría casi el 1 del 3. Bueno, más o menos, sí. Entonces, esta restricción de 30 días, ¿no? En donde el software tiene incorporado que la tarea 3 tiene que empezar 30 días después de que finalizó la tarea 1. Claro. Ya lo tiene incorporado. Entonces, si vos cuando al software le marcás que estamos a 28 de enero, y la tarea 1 recién tiene un avance del 50%, No, el va a ser software va a muy... decir, bueno, mínimo, esto va a terminar el 12 o 13 de febrero. ¿Bien? Porque si esto Sí. estaba planificado para un mes y falta la mitad,
faltan 15 días. Del 28 de enero faltan 15 días, 12, pongámosle, de febrero. Entonces, esta automáticamente le va a asignar 12 de marzo. Y va a mover todo el eje, y va a correr todo y dibujar todo. Eso hace el software. ¿Está bien? A mano, bueno, tendrías que hacer todas esas reformas a mano. El problema es que esto se puede hacer verdaderamente grande y complejo. ¿Ok? Ese es el problema. Por eso el software es muy importante. También el software permite a cada tarea asignarle un responsable, un costo, etcétera, etcétera, etcétera. Más información. Acá tienen un ejemplo de un Gantt un poco mejor hecho. ¿Ven? Esto ya está hecho con un software. Para que vean más o menos de qué se trata. Y este otro también. Bien. Voy a cortar porque se está por cortar, pero nos volvemos a conectar, si nos permite, instantáneamente, y si no, en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, todos estos ejemplos igual los tienen en la página, en los apuntes, y obviamente les dejo el material, para que después lo vean en detalle. Pero, digamos, esto es lo que permite hacer un software con toda la... Ve que se va haciendo complejo. Inclusive permite agrupar. ¿Sí? Agrupar en grupo, en clases, ¿no? O sea, todas las tareas que dependen de la ampliación de vivienda, del gran proyecto, y después, por ejemplo, el hormigón armado, 38 días, y acá está desglosado todas las tareas que componen hormigón armado. ¿Bien? Corto y vuelvo a conectarse, ¿sí? Por favor.